Hola, ¿qué tal mis diamantes? Bienvenidos hoy a esta segunda parte del primer capítulo de presentación de mi podcast No me creas un carajo, que va, o sea que si no viste esa primera parte, ahí explico ya un poco más amplio el porqué de este nombre, pero siempre creo que lo estaré un poco reforzando, explicando y reexplicando, y además, digamos, trascendiendo, llevando eso un poco más arriba, porque esa es la idea. Si el nombre que le di al podcast es ese, es porque todos mis capítulos van a tener que ver un poco con eso. Y eso va de el no me creas un carajo. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero con todos estos capítulos, con todo lo que te diga en este podcast, es generar en ti, poner en ti la semilla del despertar, del despertar de tu conciencia. Pero cuando digo despertar de la conciencia, no hablo de la iluminación. Puede que se te lleve, sí, a una iluminación, me encantaría. Aquí hablaremos también de ese tema, pero me refiero más al que seas consciente de tus verdades, tus creencias, y de lo que te hayan inculcado en toda tu vida, todas tus cosas, lo que te han enseñado, y de que si yo te digo una idea y cualquier otra persona que busque motivarte, inspirarte, enseñarte, o sea, un maestro, un profesor, un guía espiritual, cualquier persona de estas te diga, no hagas nada de esas palabras, tus santas palabras, o sea, nada de esas palabras, ninguna palabra sea santa palabra y que la hagas tuya. Esa verdad es de él, y tú igual, sea lo que sea, cualquier persona que te venga y te diga algo, tú puedes creerlo, pero al fin y al cabo lo vas a creer a tu modo. Tú no puedes adherirte muy al pie de la letra de la verdad de otra persona, porque tú sí o sí tienes otra mente, otra forma de pensar, otro cerebro, y tus experiencias son distintas, vas a entender distinto. Por eso está el jueguito aquel que creo que por lo menos a todos los latinos, mentira, hasta bueno, que he visto en películas gringas que creo que también lo hacen, y ahí esa cuestión del teléfono roto, el telefonito, como quieras llamarle, que tú le dices a una persona, no sé qué, se lo dices así en el oído, y esa persona va diciéndoselo a otro, mientras más personas van pasando en la cadena de decirse cosas, el último dice lo que se supone que tú, o sea, lo que le dijeron al oído, que se supone que tú dijiste, y dijo cualquier otra cosa. No es solamente porque capaz no escucho bien, puede ser que sí, pero las personas van en ese momento de transferir, de escuchar por aquí y transferir, se les puede cambiar la palabra porque por un gradito te digan un sinónimo de la palabra que tú dijiste, ya va cambiando mucho el significado. Entonces, eso es lo que pasa en el ser humano. Somos muy distintos y no queremos todo igual. Entonces, yo lo que quiero con este podcast es despertar en ustedes, o generar en ustedes la curiosidad, ¿sí? Que ustedes digan, mira, no lo había pensado de esa forma, déjame ver, capaz. No importa, y crees tu propia idea de lo que yo te estoy diciendo aquí, hasta capaz contraria, no me importa, porque yo no soy ni gurú, ni un creador de una religión, y quiero que creas como yo, nada que ver, sino que si mi verdad te inspira a ti a buscar tu propia verdad, que te libere y te haga mejor persona, habré logrado mi cometido. Entonces, ese primer capítulo hablé sobre eso, hablé sobre mi vida y por qué yo me siento, quizás no diría capacitado, sino me siento inspirado, me siento que esto es lo que lo que la vida me ha preparado para hacer, parte de mi vida y parte de lo que me ha preparado para hacer, sino que además
es, o sea, es como, esto lo hago también para yo mejorar, para yo compartir cosas que a mí me cambiaron, me mejoraron, y al mismo tiempo, al momento de yo decirlas, muy seguramente me transforma. Además, entrego, o sea, yo con esto les doy energía, les doy mi mejor, o sea, con todo el cariño les doy mucho ánimo, mucha inspiración en forma de energía, y esa energía estoy seguro que va a volver a mí con más ánimo, con más, ¿cómo se diría? Más, sí, de vuelta multiplicada, ¿sí? Y bueno, en esa primera parte de este capítulo de presentación de mi podcast, hablé un poco sobre mi vida, sobre por qué yo me siento, justamente decía, no capacitado, sino inspirado, porque siento que parte de mi vida me ha llevado o toda mi vida en realidad, me ha llevado a que parte de lo que yo siento que tengo que hacer, digo parte porque también, no sé, yo siento que tengo que ser profesor de calistenia, pero entre comillas no tiene nada que ver con esto, pero sí lo uno, porque es inspirar, yo inspiro a la gente a entrenar, y desde allí también los traigo para este modo de pensar, pero en fin, ese es mi modo de conectar las cosas, y algún día querré hacer algo que esté todo englobado, pero a lo que voy es que hablo ahí de por qué mi vida me inspiró a inspirar a los demás a vivir un poco más alegre y consiguiendo, y sí, de esta forma que les vengo a compartir hoy, que no puedo decirlo en 2 palabras, por eso justamente está hecho este podcast. Entonces, hoy les quiero hablar es qué es lo que me sucedió hoy, por qué, o no hoy, no hablo hoy de hoy día, que ni siquiera sé qué fecha es, pero no hoy esta fecha, sino estos días o estos últimos momentos me han estado sucediendo cosas que me han llevado a decir, listo, creo que esto es lo que quiero hacer, más allá de que yo quería hacer un podcast como este, pero fue como que yo dije, lo voy a hacer también, como me estoy llevando últimamente con Dios, en el sentido del que para mí Dios es la intuición, es Dios hablándote al oído, con tu voz, esa es la otra, porque también hablaremos de la intuición en algún momento, y les explicaré qué es lo que yo siento, cómo es la intuición y todo eso, porque cuando se malinterpreta, la gente espera, como decía en el capítulo anterior que hablaba de mi hermana, hay veces que la gente espera que Dios le baje y le hable de frente, si eres católico y si no eres católico o otra persona o lo que sea de otra religión, no sé cómo veas a Dios en otra religión, pero bueno, nosotros no nos pintan no con barba y pelo largo, qué sé yo, no esperan a esa persona que venga abajo y te explique la vida y te diga, dale, anda, que te estoy diciendo que hagas tal cosa. No, esa no es la intuición. Entonces, yo hoy día estoy viviendo justamente esta escucha, estoy estudiando, y en realidad estoy apenas en una fase de aplicar, por así decirlo, de aceptar esta voz en mí que me dice haz y haz. Ahora bien, hay voces en mí, mis pensamientos, sobre todo de ansiedades, porque todos tenemos ansiedades, unas que controlo y otras que no quiero controlar, o sea, cada quien con sus cosas, pero por ejemplo, si vas pasando por un kiosco y quieres un chocolate porque va la ansiedad, el hambre, o el dolor, o el despertó, y si lo quieres hacer, está todo bien, hazlo, pero no estoy hablando de ese tipo de cosas, de hago las cosas que quiero, que pienso, que de repente me imagino. Igual, uno nunca sabe cuándo ese tipo de cosas también puede que sea la conexión con tu ser mayor, en el sentido de que, por ejemplo, tú estás pidiendo respuestas de algo específico y de repente lo único que hace esa intuición se te presenta como hambre, entonces vas y compras algo y en ese lugar conociste a la persona específica que necesitabas para ese
fin que estabas buscando. Puede ser. Lo que pasa es que no podemos confundir, hay veces que queremos hacerlo a propósito de decir esto, bueno, la intuición me está mandando a así que tengo que hacer esto, y son puras ansiedades que estamos alimentando, y hay que tener mucho cuidado con esto. Lo único que para mí, que tiene que hacer, o que yo hago en esos momentos, porque lo he hecho, también digo, bueno, nada, quiero hacer esto y no tengo otra cosa que hacer, por lo menos por ahora, me voy a veces que medito, pero hay veces que solo voy a disfrutar de un chocolate en el parque tranquilo, viendo los pajaritos, no me importa. Y si hay algo, o sea, lo único que hago es cuestionarme todo el tiempo esa situación, más allá de que medito en ese momento, pero esa meditación, espero las respuestas, por así decirlo, y puedo aceptar después de un tiempo, capaz de decir, listo, esto fue ansiedad nomás, ¿está bien? Entonces, como que puedo ir reconociendo, separando momentos de otros para no estar cumpliendo los momentos sufriendo la ansiedad, porque una cosa es tener ansiedad, que es humana, y la otra es sufrir la ansiedad. O sea, que cuando se sufre la ansiedad y cuando la vuelve, o sea, como te digo, que te está quitando tu nivel de vida, te está limitando de algún modo el vivir, se vuelve un vicio, y eso es lo malo, es cuando empiezas a caer en lo que hablaba en la parte anterior, que es el piloto automático, que lo hablaremos en otro capítulo de acá, que como les decía, este libro lo voy a tener aquí y le puse esa luz así toda psicodélica porque me inspira, cada vez que lo veo ahí, me inspira en el sentido de, es como mi conexión y recordar por qué estoy haciendo esto, porque me despertó a hacer esto. Que ese libro es de Napoleon Hill, se llama más en español, más vivo que el diablo, porque está en portugués, me lo regalaron en portugués, y ahí habla del ritmo hipnótico, que es lo mismo que decimos como el piloto automático, es esa cuestión de vivir bajo una creencia, una verdad que alguien más te dio, o sea, lo explica de otra forma, otras cosas, pero esa cuestión de no cuestionarte nada, sencillamente pensar porque te viene automáticamente, no pensar por ti mismo. Entonces, yo hoy día, además del libro, varias cosas me han estado pasando que te voy a estar contando aquí, que me despertaron a disfrutar la vida de una forma muy, muy bonita. Faltan cosas por vivir, faltan cosas que yo digo entregadas totalmente a Dios, pero como soy humano a veces digo ¿y cuándo? No sé, pero en ese momento también, como me cuestiono, yo digo ¿cuándo? Y después digo cuando Dios quiera, deja ser, ya va a venir, y va a venir, si vienes, o sea, va a venir en tus términos en cuanto a lo que tú realmente quieres, lo que tú pidas con fe, con corazón, con cariño, además con un objetivo, por así decirlo, porque de eso voy a hablar ahora, porque a qué me refiero con un objetivo, y que ese objetivo sea algo bueno. O sea, no es que, yo lo decía en la parte anterior, le decía, no es que yo quiero un auto y ya, porque me gusta, puede ser, está bien, y eso no te lo critico, pero Dios, el universo, como quieras decirle, no te va a dar nada porque sí, solo porque sí, te lo va a dar porque le has puesto un objetivo a eso. Ese objetivo puede ser diversión, pero esa diversión tiene que ser para ti, para el mundo entero, o sea, para los demás, para entregar algo de valor. Digo un ejemplo tonto, pero bueno, nada, cuestión que capaz seas un piloto de carrera y le entregues mucha diversión, mucho placer a muchas personas que les gustan las carreras. Estoy diciendo cualquier cosa, pero lo que quiero decir es que le hayas puesto un objetivo y no solamente un auto porque sí. Entonces, es muy... Espero no ponerme tan emocional, porque el otro día cuando lo hablaba con mis padres de cómo me ha pasado todo aquí, desde que, o sea, como que concateno todo, y espero que no sea una historia infinita que dure hablando demasiado, porque quiero que esta segunda parte sea un poco más corta, porque
lo último que me ha pasado que me llevó a esto ha sido muy rápido, certero, tonto en cierto modo, y que inspira, o sea, porque sí, le he inspirado a varias personas ya con esto, porque lo he contado, porque lo tenía que contar, la gente le gustó, en fin. Pero también lo he concatenado un poco, lo he encadenado a lo que porque bueno, toda mi vida está encadenada, toda una serie de sucesos, y de causalidades y cosas, pero en fin, a las cosas que me pasaron desde que yo llegué aquí a Argentina. Yo soy venezolano, estoy viviendo en Argentina, y es que aunque tuviera porque no lo voy a mentir, no me gusta, yo le digo a las personas, no me gusta hacer un guión para una cuestión que yo, o sea, es como, yo los videos, sobre todo los podcasts, los hago como si yo estuviese hablando con la persona. Imagínate que yo tuviese un guión, alguien al hablarme a mí, veo que tiene un guión en la mesa, o sea, en este caso, no sé, para una relación, una chica viene y me depende también de las cosas, pero si ella tiene todo un papel en la mano para enamorarme con ese papel, y no es un poema, sino un guión de cosas que tengo que decirle, no me va a seducir, pero absolutamente nada, me va a imaginar algo, ¿qué es esto? Entonces, con el respeto de cualquier persona que haya podido hacer algo así, digo con todo el respeto porque quizás lo hace porque no puede pensar en ese momento, pero bueno, yo a lo que voy es que no, está bien que los guiones sean para unas películas, para ciertas cosas. Muchas personas me han dicho, de los que me quieren y quieren que yo haga éxitos y toda esta cuestión, me han dicho, pero puedes tener palabritas y cosas, y me distraería muchísimo. Siento que además una de mis cosas más adheridas a Dios es que siento que Él me va a hacer decir las cosas que tengo que decir en el momento que tengo que decirlos. Si hay algo que no tenga que decirlo, sé que me va a detener y después va a decir, no dije tal cosa, pero bueno, seguramente no tenía que decirlo. Entonces nada, les cuento un poco, pero que decía que son tantas cosas que me sucedieron aquí desde que llegué a Argentina toda mi vida, pero solamente le voy a contar lo de Argentina porque además como más reciente y han sido una concatenada una a la otra, y como les digo, no las tengo guionadas, pero me recuerdo bastante las más importantes y espero no olvidarme de ninguna muy importante, pero bueno, no importa. La primera es, desde que yo llegué aquí, yo llegué sin maleta, me la perdieron en la aerolínea, que no voy a dar el nombre porque yo antes estaba muy molesto con ellos, ya yo superé eso, yo dije, está bien, nada más que tenía que suceder y sucedió por algo. Yo siento que más bien digo, enérgicamente los habré estafado. ¿Por qué digo eso? Digo enérgicamente en el sentido de que yo había deseado algo, necesitaba algo muy a mayor escala, en el sentido de que yo necesitaba la ayuda de Dios y me la dio de esa forma. Entonces por eso no los juzgo a ellos, pero bueno, pero ellos tenían que estar más pendientes. En fin, además, para ellos fue una tontería. Pero resulta que ellos me pierden la maleta y yo registro todo esto y no sé cómo. Y ellos me dicen, bueno, sí, te puedes ir, ya aparecerá. Pero primera cosa buena de que pasó eso, yo iba a pasear por todo Buenos Aires cuando llegué aquí de noche, con un amigo, pero por todo Buenos Aires con una maleta que, no, aquí no es que no está como, por lo menos no como en Venezuela, hay gente que dice, claro, está inseguro, pero no como en Venezuela, y como otros países que sí, te ven con cualquier cosa y te roban, no sé. Pero bueno, iba a tener que estar por todo Buenos Aires con una maleta que pesaba, fue la que más pesaba, la que más tenía cosas. Me quedé nada más con un bolsito, un bolso de viaje que podía llevar en la espalda, y un koala, una riñonera, como les dicen, y eso, ya más nada. Entonces, menos mal tenía todos mis documentos en la riñonera y todo esto, pero lo más pesado, me lo habían perdido. Bueno, resulta que yo llego, todo esto pasa mes y medio y todavía no había aparecido la maleta. Yo hice todo el papeleo que tenía que hacer porque me tenían que conseguir la maleta, si no me tenían que indemnizar. Resulta que, para hacer el cuento largo, porque puede haber más cosas detrás, pero para hacer el cuento largo, lo voy a hacerlo corto, resulta que me indemnizaron un día
2 días, no importa si fue 1 o 2 días, la cuestión es que no pasó más de 48 horas y la maleta llega a mi situación, a mi dirección en ese momento, me tocan la puerta y yo digo, la maleta. Y creo que en realidad sí, o sea, fue que me indemnizaron un día, pero el dinero llegó al día siguiente, por así decirlo. Y ya llegó el dinero y eso, en la siguiente, llegó el dinero a la noche un día y la maleta llegó la mañana siguiente. Fue como, no puede ser, qué locura porque yo, o sea, estaba necesitando dinero. Pero no o sea, era por situaciones especiales. Yo venía un poco cubierto en ese sentido de no, me venía lo loco sin dinero, pero estaba necesitando dinero porque a veces sucedió cosas y resulta que tuve en mi maleta mis cosas, todas mis cosas y además el dinero que me pagaron por una indemnización que tenía que pagarla porque era así. Me hicieron gastar dinero de más el hecho de que no tuviese la maleta, así que sí, pero yo no pedí el dinero porque ellos digamos, no pedí el dinero sabiendo que iba a regresar la maleta ni nada. Yo no, sencillamente dije nada, no perdí todas mis cosas, así que es el dinero. Y después cuando regresó, no es que voy a volver el dinero porque la indemnización de mis pérdidas monetarias por no tener la maleta se dieron igual. En fin, igual, como les digo, fue muy duro en ese momento. Habiendo llegado ya fue lo primero que me pasó. Entonces, eso por esa parte fue la primera parte todavía eso lo tengo en la red social cuando lo digo. Dios es gigantesco. En Venezuela decimos que Dios es más grande que una mata de mango, o sea, un árbol de mango, porque bueno, es un árbol grande, en fin, pero en realidad hay árboles más grandes, solamente un decir. Y sí, es muy loco. Ese momento me despertó así, wow, ya como le digo, yo siempre he creído en Dios, pero hay veces que digo, wow, ¿cómo te presentas de ciertas formas que tú dices, no hay otra forma de verlo? O sea, es lo que digo, pasó algo malo, pero en realidad fue para algo bueno. Después, yo en cuanto a trabajos, he tenido muchísimos trabajos aquí en Argentina, pero también se ha dado una cosa tras otra así importante que fueron moviéndose para que sucedan. Yo no quiero hacerlo tan largo, así que, porque como les digo, debo haber tenido por lo menos 15 trabajos en casi 5 años que he vivido aquí. 15 trabajos es demasiado, porque son más de 3 por año. O sea, como si no se duraba ninguno, y no fue porque no haya sido bueno ni nada que ver, nada. De hecho, el último anterior a lo que hago ahora, que no lo quiero decir por dar un poco la inspiración de todo esto, es que yo ahí sí duré 2 años y medio, pero era algo que no quería hacer. En fin, todo eso se fueron dando uno tras otro con el porqué del anterior, así. Pero justamente en estos últimos 2 que tuve, en el de 2 años y medio, y después duré como 3 meses en uno porque fue un proyecto, no fue porque yo no duré, sino que era un proyecto a ver cómo sucedía. Y además era con un amigo y me estaban ofreciendo algo que es marketing, que es lo que a mí no me gusta en mi vida. O sea, que de lo que estudié, no me gusta más que ser entrenador, me gusta de las cosas que estudié o sea, de escuela, de universidad. Después de resto hice los cursos de entrenador, pero a lo que voy es que siempre me ha gustado demasiado y lo puedo meter en todo mi vida. Entonces me sacaron de ese lugar de trabajo de 2 años y medio, yo emocionado porque iba a trabajar en una cosa que me encanta, todo esto, y resulta que después no funciona. Y yo, miércoles, me quedé sin trabajo eso. Pero una cosa que no dije, pero porque, como decía, era lo que quiero explicarles ahora, es que yo cuando tenía el trabajo que duré 2 años y medio, ese trabajo me daba la capacidad de poder hacer otra cosa en el medio. Entonces, en ese tiempo libre,
después de la cuarentena pude empezar a dar clases de calistenia, que es lo que doy, que es lo que hago. Si no sabes qué es calistenia, bueno, es entrenamiento con el peso corporal, por eso soy entrenador, y bueno, empecé a darlas. Se fue dando, cambié de trabajo, de segundo trabajo, porque primero me consideraba que estaba siendo entrenador, ese es mi primer trabajo, y no sirvió. Cuando quedé ahí me quedé solo con las clases, me quedé, wow, no puede ser. Resulta que una cosa tras otra se dio, y hoy día solo soy entrenador, y funciona y vivo de eso. Eso es una de las cosas que más agradezco, aunque parezca para otros difícil de ver, o sea, cuando yo se lo comento a mis propios alumnos y a la gente que me pregunta que si estoy viviendo esto, les comento este tipo de cosas, se quedan como, o sea, no es que no, o sea, se inspiran, o sea, los inspiro por lo que les digo, pero es un poco más difícil ver lo que yo les digo, como ver a Dios en cada una de las cosas que pasó, pero bueno, justamente es como que cuando me pasó esto, que me quedé sin segundo trabajo y me tenía que quedar solo como entrenador, que no sabía si buscar otro trabajo, hubo un alumno que me dijo, yo te conozco de muy poco, no demasiado tiempo, pero bueno, compartimos casi todas las mañanas porque nos veíamos en la mañana, de los entrenamientos de la mañana, y me dijo, te conozco muy poco, pero eres una persona que se nota que eres una persona que siempre cae de pie, y eso me dejó, wow, como decir, o sea, como que sí, me caí, pero sí, no siento que me haya derrumbado, y entonces seguí adelante, y esto me llevó a estar hoy haciendo y viviendo de lo que me encanta. Así ha seguido mi vida en ciertas cosas, en ciertas partes. Mi perro, que si viste la primera parte, apareció en el primer capítulo, apareció atravesado en la pantalla, también fue una de las cosas que vino a mi vida y me desbalanceó y no sabía qué hacer, pero no podía dejarlo ir tampoco. Creo que todo el que le ha pasado más o menos esto, él entiende lo que digo, y fue que yo cuando lo conseguí a él, lo encontré en donde doy clase justamente, así, fíjate como todo también tiene que ver. Estaba dando una clase y un alumno me dice, profesor, ese perro está desde la mañana perdido, yo lo vi porque vivo por aquí cerca, y nada, ¿por qué no? Y bueno, tráelo, vamos a ayudar a conseguir el dueño. No apareció el dueño ese día, no apareció como en 3 días, me quedé con el perro 3 días. Cuando apareció, le dije, te entrego el perro, sí, ¿cómo está? Mira, aquí le mando fotos del perro comiendo, está todo perfecto, genial. Es la persona conmovida, diciendo, genial, me encanta que te lo hayas conseguido tú y te agradezco. 20 minutos después de eso, que me dice eso, me envía otro mensaje, me dice, en realidad nosotros teníamos ese perro para, como le llaman aquí en Argentina, de tránsito, que es para, como que le están dando un hogar temporal hasta conseguir una persona. Entonces cuando ve que yo lo cuidé, me dice, ¿tú quisieras quedártelo? Y yo, ¿en qué me he metido? Y era no puedo. O sea, de hecho cuando se lo di, cuando veo a la persona, le digo, no me podías preguntar eso. Era como que, o sea, si me lo preguntabas, no hay forma de decirte que no. Y entonces le dije, genial, no, es un perro excelente, me encanta, ya me enamoré y me lo quedo. Pero si me preguntas si podía quedármelo, si la pregunta era si me sentía que podía, que estaba capacitado o estaba en una situación para mantenerme, para tener el perro, le hubiese dicho no. Entonces, solo, como te digo, vino a mí, vino la pregunta, vino la situación, y solo dije, ya veremos. Y hoy día ya llevo 2 años y un poco más, y no le ha faltado absolutamente nada, ni abrigo, ni comida, ni nada, ni un día. Y era la pregunta que yo me hacía. Yo decía, ¿será que voy a poder comprarle la comida? Y si no es capaz, le voy a comprar la comida a él. Y
de hecho ha pasado, pero no por falta de dinero, sino por falta de tiempo y por desorganización mía, que le compraba la comida a él y yo decía, bueno, yo no tengo comida, pero él es el que tenía que comer. Y bueno, eso también me dejó como wow, como esto que estoy diciendo ahí ya no te estoy hablando tanto de que, aunque sí lo veo como Dios ayudándome en todo lo que genera un bien al planeta, ya no te estoy hablando tanto de como Dios en ese sentido, sino te estoy hablando de asumir las cosas con fe. Pero como te digo, quizá no fue porque yo no quiero, y eso es lo que voy a estar repitiendo, y muy importante. De hecho, otro nombre que quise darle a este podcast era Con Dios o Sin Dios, y no era por hablar de como en contrario a Dios, o sea, de una forma contraria a Dios, o como hacerte llevar hacia otro lado, sino es como que quieras creer en Dios o no quieras creer en Dios, lo que te voy a decir te puede ayudar de una forma u otra, si te dejas ayudar, o sea, si te dejas ayudar, no, si quieres hacerlo, si quieres despertar, si necesitas ese despertar. Entonces, como que ahora no estoy hablando de Dios en el sentido de que Él me ayuda, sino sencillamente que cuando hace las cosas con cariño y con fe, como te digo, no solamente, como te digo, no en algo intangible, en algo que no ves como Dios, sino con que tú vas a dar el todo por el todo, en este caso por el perro, en este caso yo por el perro, le iba a dar todo, no iba a dejar que pasara hambre. Entonces, ahí es donde empieza la transformación en el sentido el poder del pensamiento positivo, del saber que vas a poder y de que las cosas, o sea, las conviertes en realidad. Así, y ya estoy más o menos por llegar al fin, porque creo que no hay mucho que hablar sobre lo que me está pasando hoy día, sino que ha sido muy transformador, como que a partir de eso y de otras cosas, como por ejemplo cuando me tuve que mudar solo, ya antes vivía con unos amigos, antes de eso vivía con un millón de amigos porque era una residencia, y así he vivido con otras personas hasta que por fin pude vivir solo. También yo antes de tener el perro, se llama Wope, por cierto, como todas mis o sea, como esta cuenta, el entrenamiento donde sea Wope, pero bueno, porque mi cuestión es como que yo siento que Wope es una forma de ser, una filosofía de vida, una personalidad, y siento que es como la misma personalidad que tendría Dios, por así decirlo. Como en ese sentido no me creo en Dios, sino como es la personalidad de Dios, la forma más grata de vivir, no sé, más elocuente y que vivaz de vivir. Bueno, cuando yo acepté quedarme con Wope, yo me iba a tener que mudar. Yo dije, bueno, aparecerá un departamento donde pueda llevarlo. Fue muy loco, pero apareció de la nada ya cuando al último momento, y apareció, o sea, no puedo decir de otra cosa porque no me lo esperé, pero al mismo tiempo sabía que iba a aparecer. Ahí sí tuve más fe en lo no visible, en lo no tangible, que en mí mismo. Yo sabía que sencillamente buscaría y que conseguiría. Pero lo que te digo, también te invito a no creer en algo intangible, sencillamente a continuar, buscar y mantenerte en ese sentido. Y que es eso, que la fe no sea en ese señor con barba que me enseñaron a mí, no importa. Puede ser en la fe en que sencillamente va a haber una solución para tus problemas, para tus situaciones. Después, cuando me mudé, estaba llegando el verano y todo se me iba a podrir. Como en el otro departamento tenía cosas, ya tenía ese departamento, heladera o freezer, o como quieras llamarle, o nevera, donde se guarda la comida, el frío. Porque aquí en Argentina le dicen heladera, en Venezuela le decimos nevera. Bueno, cuestión que no tenía, y se me iba a pudrir toda la comida, no yo sabía cómo iba a vivir en ese sentido.
pero también tuve la fe de que sucedería y vería lo que tendría que hacer y al principio empecé a comprar todo para el día. Bueno, llegó de la nada un amigo que se mudó, estaba recontra feliz y dijo, ¿sabes qué? No, tengo todo nuevo, se mudó con una novia nueva y todo esto, y me regaló una heladera. No me hubiese esperado nunca, porque en el momento tenía tantas cosas por comprar, tantas cosas por hacer, que no hubiese pensado en comprar una heladera. Así que fue muy loco. Y así también fui llenando la casa de cosas con oportunidades que la vida me trajo. La vida, que quiero decirlo, cuando hable así, hablaré de la vida o hablaré de Dios o hablaré de lo que creamos. Y ya por último, les digo que lo último que me estuvo pasando es que yo me entregué a esa voz interna que, como les digo, en algún momento les hablaré qué es lo que yo considero la intuición, pero no esperen que Dios les hable de otra forma que no sea su voz propia. O sea, Él me habla a mis formas, de la forma, porque es que si me habla de otra forma quizás no lo pueda entender. Si por ejemplo la intuición, Dios, fuese una voz que te habla en chino, o sea, cuando yo no sé hablar chino, no lo entendería y no podría hacer nada. Bueno, no, te habla como tú mismo te estás hablando a ti, pero esa inspiración no, como el ego no nos hace bien, la idea es que pienses que sí, que es Dios o que es lo que sea, que vino de más allá, vino de nuevo de tu interior, de tu inteligencia infinita que está adentro, que no importa, pero te habla como tú, no esperes de otra forma. Entonces yo últimamente he estado siguiendo a esta voz interna que me ha dicho cosas importantes, o sea, importantes tontas. Por ejemplo, comprar ropa. ¿Qué pensarías que comprar ropa sea algo importante? Pues cuando vino a mí la solución a esto, el hecho de que yo me di cuenta que dije, estoy dando mis clases, o sea, soy un entrenador, que me creo un buen entrenador, el mejor entrenador del planeta. Eso lo digo para poder yo creerme y mejorar todos los días. De hecho, lo tengo en mis objetivos que están por aquí, todos estos son objetivos míos. Están también cosas escritas. Resulta que si yo me dije a mí mismo, o sea, si yo me considero el mejor entrenador, además una persona exitosa, una persona que inspira de todos modos, o sea, de todos los lados, por todos los ámbitos, a vivir mejor, a vivir, y además que me sentía bien y que todo me salía bien, todo ese tipo de cosas, decía, no puedo transmitir eso estando todo roto. Tenía pantalones rotos, tenía zapatos rotos, tenía sí, bueno, no tanto las camisas, pues más difícil, pero en fin, porque el pantalón porque me tiró el piso, los zapatos porque, bueno, todo el mundo sabemos que es un poco más difícil mantenerlos, pero yo dije, los necesito, o sea, entiendo que esta voz interna que me está diciendo compra estas cosas, no me lo está diciendo por banalidad, o sea, por algo, un pensamiento banal y egocéntrico, de verme mejor nada más. No, lo estaba necesitando porque si no, no estaba dando la imagen que yo estaba, o sea, no era congruente con lo que yo vivía, ¿sí? Entonces, me compré la ropa y la última cosa que no sabía si comprar o no, porque ya estaba invirtiendo mucho dinero, o ocupando mucho dinero que estaba pensando en que me iba a hacer falta, fue una, como llaman aquí, campera o un abrigo importante para el invierno, ¿no? Yo no tenía ninguno, pero lo que pasa es que yo no soy friolento y yo decía, no importa, con cualquier suéter, cualquier cosa me va a venir bien, y un cuello de estos de los que tengo me venía bien, y verdad, así pasé los otros inviernos. Pero los momentos que se me hicieron más difíciles son dando clases, cuando estaba ahí quieto, viendo a las personas hacían esto, aquello, lo otro, aquello. Porque hay veces que tengo que yo hacer ejercicios para demostrarlo, pero hay veces que no. Y cuando me quedaba muy quieto,
moría de frío, porque no estoy entrenando, no estoy haciendo nada, pero tenía que estar pendiente de ellos, así que no podía tampoco estar entrenando, en fin, eso era como una dualidad. Yo dije, sí me hace falta la campera, ¿qué le dice campera? El abrigo. Lo compré. Ese mismo día leí justo una parte de ese libro que hablaba de esa cuestión de la voz interior que te habla y te dice, haz las cosas y hazlas y haz así. Y fue como, wow, en fin, esa parte es importante y no vas a entender el sentido, no vas a conseguir a Dios como yo lo vi en ese momento. Por eso. Pero lo que sí fue muy loco y muy real fue que si yo estaba necesitando dinero, ese dinero que yo tenía para comprar ese abrigo, si lo iba a necesitar para después, lo dejé en manos de Dios y bueno, sí, se verá si lo necesitaba, o sea, ya vendrá de una forma. Yo ni siquiera me había dado cuenta que me faltaban personas, o sea, algunos alumnos por pagarme, y ese mismo día, no te voy a decir 2 minutos, pero no importa, minutos, 1 hora o 2 horas después, me habían pagado 2 o 3 personas más, o 4, no recuerdo cuántas fueron, pero la persona suficiente como que ya se había pagado ese abrigo que yo había comprado, ya se había pagado con los alumnos que me debían. Fue como, wow. Y yo estaba pensando así, pero no, entonces, así es que hay que entregarse. Y yo cuando le digo así, no así a mi modo, así a tu modo, escuchándote y siendo sincero con que lo que necesitas lo necesitas de verdad y para un bien mayor, no por un bien solo alegría de momento. Entonces es eso, es como darle con cuidado. Y esto, estoy volviendo un poquito atrás porque cuando hablé de dinero me recordé que el primer momento en el que Dios me habló mediante el dinero, por así decirlo, y fue un momento muy grato para mí, fue muy loco, porque fue la primera vez en mi vida que me sentí muy abundante y dije, wow. Cuando digo muy abundante no estoy diciendo que me llené de millones, no, me llené del dinero que necesitaba en el momento preciso y con el justo momento, sí, exacto. Y además me sobró, o sea, el dinero en el sentido de para lo que iba a necesitar después. No fue que necesito, no importa, $1,000 y los $1,000 los tuve en el momento, toma, los pagué. Y después me volteo y digo, ay, pero ¿y ahora qué hago? No tengo un peso más. No. Me sobró para otras cosas en mi vida. ¿Qué fue? Que mi departamento lo pago trimestralmente y hubo un momento en que yo tuve que utilizar el dinero que tenía ahorrado para pagar ese departamento porque lo iba ahorrando mes a mes, y tuve que utilizar el dinero urgentemente por algo, no recuerdo qué fue, y dije, nada, yo necesito esto, lo tengo que hacer. Lo hice, pagué esa cuestión, no pasó nada, llegó el momento de pagar. Me pagaron todos los alumnos a tiempo, que eso no es que nunca pasa, pero pasa poco, como que todo uno tras de otro, sí, no tuve ni que decirles a nadie, yo no les recuerdo a mis alumnos, solamente le digo a los que me dicen que les recuerdo, en fin, y me pagaron hasta los que me dicen que les recuerdo, me pagaron todos al tiempo, y llegué a obtener el dinero del departamento, que yo no sabía que podía obtenerlo, o sea, no había sacado esa cuenta en ese momento, de cuántos alumnos tenía activos en ese momento, y me llegó todo ese dinero de una vez y pude pagar el departamento y me sobró para la vida de ese mes. Pero wow, no puede ser, qué loco. Y yo dudando. Entonces, con este podcast, con todos estos capítulos que iré compartiendo contigo de aquí en adelante, que espero que te transformen, que te sirvan, que te inspiren, como te digo, no que te traigan a lo que o sea, no te invito a vivir mi vida ni la vida tuya a mi forma, sino que te invito a cuestionarte. Es solo eso. Por eso te digo lo de no me creas un carajo. Te invito a siempre barrer la basura de lo que te dicen, las cosas que no te gustan, las cosas que no van con tus ideales, y ver ahí, conseguir lo que te llena tu ser, ¿sí? Ahí es donde te vas a conseguir, donde te vas a sentir bien, donde no vas a poder, no hay forma de que te derrumben ni que te sientas
desolado, o sea, perdido. Sí, triste, porque es una de las cosas que voy a hablar también en estos podcasts, es que triste no es el antónimo de feliz. La única palabra, o sea, el único antónimo, la única diferencia entre, o sea, si lo diferente a feliz es su contrario, es la no felicidad, la perdición, el no saber dónde estar, el capaz tenerlo, hasta tenerlo todo, pero no sentirte bien con eso. Ahí es eso, la infelicidad, ¿sí? Ahora, uno puede ser feliz, pero estar triste en un momento específico, como yo estuve triste cuando se murió mi abuela, porque la iba a extrañar, pero aceptaba y vivía gratamente sus recuerdos, y además acepté muy gratamente, muy empáticamente, porque ella estaba sufriendo mucho en esos últimos momentos. Entonces, qué cuestión, qué casualidad, pero mi abuelo también estaba un poco sufriendo últimamente esto, también, que por eso también siento que también esto lo estoy haciendo por él, por entregar energía y cosas y hablar con Dios de alguna forma mediante esto y con ustedes, para entregarle también energía a mi abuelo, que últimamente estaba malito, y espero que se vaya con su esposa querida, que se amen en esa otra realidad, en esa otra dimensión, vamos a decirlo así. Así que sí, se puede vivir. En algún momento de tu vida puedes estar felizmente triste, saber que tu vida va a seguir, vas a continuar con todo, a pesar de que en un momento específico te estás sintiendo emocionalmente mal. Así que yo eso es lo único que te invito, que despiertes, que cuestiones y que formes, que te consigas en un nuevo ser, en un despertar de tu realidad más íntima, y de que sepas que en ti está todo lo que necesitas para ser feliz hoy, para lograrlo todo hoy, y ya mañana será lo que tienes que hacer para lograrlo de mañana. Chao, no me creas un carajo.